Y bueno, pues nosotros seguimos dándole un poco más de información para que ustedes conozcan muy bien todo este consenso y todo este contexto, perdón, y todo lo que está ocurriendo con esta empresa, porque es un punto bastante clave y debe ser uno de los aspectos, posiblemente ejes torales o puntos claves que tendría que estar mirando la Fiscalía General de la República en esta investigación. Recordarles un poco, por ejemplo, que desde el año 2016 aquí la compañera, si no me equivoco, sí, aquí la compañera Daniela Barragán publicó un texto en el que daba cuenta cómo en el año anterior a ese, o sea, en el 2015, pues fue el año para esta firma OHL y no tanto por las obras que se le adjudicaron, sino por la desmantelación de la presunta red de corrupción que se había estado alimentando desde entonces y durante 15 años dentro de la mano, o más bien acompañada de la mano del Partido Revolucionario Institucional y una de sus entidades por excelencia, adivinen cuál es, de Grupo Atlacomulco, pues nada más y nada menos que del Estado de México. Fue en marzo de 2015 el tema en que OHL acompañó a funcionarios del Estado de México y del gobierno federal y para estar pues muy de la mano. También, aunque poco en ese momento se habló muy poco de esos temas, pues ya se habían anunciado auditorías y estas auditorías pues daban pie y sobre todo abonaban un poco a los escándalos y sobre todo lo que se estaba dando a conocer sobre esta presunta red de corrupción de la empresa OHL. Incluso hasta rodaron algunas cabezas en España, por ejemplo, hubo berrinches y en México hubo enojos, pero pues fueron menores porque hay que recordar que en ese periodo pues estaba todavía el PRI, no solamente pues el PRI que sigue ahí en el Estado de México, sino gobernando también a nivel nacional. Lo cierto es que esa presunta relación de corrupción entre la empresa OHL y servidores públicos, después de 9 meses, y después de bastante tiempo, no de 9 meses, sino después de muchísimos años que pasaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto no había dado pues muchos indicios de verdad y consecuencia, es decir, pues que no se habían hecho las acciones pertinentes para ir en busca de justicia y sancionar o investigar estas redes de corrupción que ya desde el 2015-2016 se estaban dando a conocer, Dani. Sí, es muy importante retomar ese año 2015 porque es cuando salen desde distintos frentes muchos problemas para la administración de Enrique Peña Nieto y en concreto con Enrique Peña Nieto. Estaba ya lo de Ayotzinapa con pues movilizaciones en las que se pedía la renuncia del presidente, estaban todo el asunto de la Casa Blanca, estaba cómo se le daban cientos de contratos a Grupo IGA, había cientos de frentes que se abrieron en la administración de Peña, pero yo con lo que quería iniciar y la razón por la que me interesaba recuperar esta información que sin embargo la estuvimos publicando desde 2015, es que salían los audios en YouTube, estas videograbaciones en las que se escuchaba la voz de altos funcionarios de OHL con altos funcionarios de Enrique Peña Nieto, y ¿qué creen? En ese entonces no era noticia nacional. Así como, por ejemplo, ahorita estamos teniendo audios de Alejandro Moreno, audios de Alejandro Gertz Manero, pues en ese momento, con audios en los que se escuchaban actos de presunta corrupción del más alto nivel, no era noticia nacional. Y ahí sí era como un asunto pues de distintos medios, y incluido totalmente, sin embargo, pues de iniciar esa batalla para hablar de lo que Peña Nieto venía arrastrando desde el Estado de México, porque eso es lo importante de OHL, que no solamente se limita al tema de Peña Nieto presidente, sino Peña Nieto gobernador del Estado de México, y claro que toma mucha relevancia cuando la entidad va a tener elecciones el próximo año. De hecho, en los siguientes días le vamos a estar hablando, vamos a presentar un texto sobre los perfiles de los priistas que buscan gobernar esta entidad, porque cobra mucho sentido toda esta estructura. La nota de Álvaro Delgado nos hablaba de transferencias de aquí y allá, porque eso es lo que les permitió todo lo que tejieron en el Estado de México durante la administración de Peña Nieto, porque la relación con OHL es algo que le hereda su familiar Arturo Montiel, que fue el gobernador que antecedió a Enrique Peña Nieto.
A mí, en una ocasión, el periodista Francisco Cruz, que es el periodista que en México le ha dado, yo podría decir, el mayor seguimiento al grupo Atlacomulco, me contó una vez que Arturo Montiel tenía una obsesión bárbara con su linaje español, con encontrar un linaje en su familia que lo uniera con España. Así de un asunto, pues sí, un tanto retorcido. Honestamente, cuando me lo contó lo entendí así. Pero pues en esta búsqueda de algún familiar por ahí escondido en Europa, pues Arturo Montiel empieza a tejer relaciones con OHL y luego pues resulta que le dice a su sobrino Enrique Peña Nieto, a quien Peña Nieto por cierto, le hace la dedicatoria de su tesis, le hereda esta relación y vimos que con Peña Nieto ya como gobernador el crecimiento de OHL fue exponencial. Esa es una parte de la historia, pero también otra importante es la de un personaje que pues desafortunadamente ya no está, que es Gerardo Ruiz Esparza. También, bueno, en ese momento, todo 2015 y 2016, estuve yo trabajando mucho con Francisco Cruz para trabajar estos textos que publicamos en Sin embargo desde ese entonces. Y él así definió a Gerardo Ruiz Esparza como el hombre oscuro y ambiguo de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque él fue también el secretario de Comunicaciones de Peña en el Estado de México y pues naturalmente se lo jala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al gobierno federal porque pues también era una manera de darle continuidad a los negocios. Entonces Francisco Cruz decía pues ese movimiento fue bastante natural porque dice, él recuerda que en 2008 justo cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, en Davos, el Foro Económico Mundial, pues anuncia que le quiere dar a Peña Nieto el premio de líder mundial juvenil, aunque Peña Nieto ya tenía 40 años, pero según el Foro Económico Mundial en Davos, pues Peña Nieto era el líder del mundo para los jóvenes. Entonces, Peña se va con Videgaray a Europa y también se lleva a Gerardo Ruiz Esparza y pues lo que cuenta Paco Cruz es que hay también pues la razón por la que se deciden llevar a Gerardo Ruiz Esparza es para concretar la entrega de proyectos importantísimos a OHL. Y, por ejemplo, después de eso, dice, ya viene la entrega de la licitación para operar el viaducto elevado bicentenario, que es uno de los negocios más prolíferos que tiene OHL aquí en México. Así es, una historia muy perversa y de lealtades que tiene Enrique Peña Nieto con OHL. Pues hay que ver también qué tanto avanza esta investigación que hace la Fiscalía General de la República, porque también ya se ha dado muchísimo a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto pues tiene ahí en diferentes puestos a gente muy cercana a él, y ya lo habíamos mencionado incluso también en la propia Fiscalía General de la República, cómo tiene a elementos que estuvieron en su gobierno y que siguen ahí dentro de la Fiscalía General de la República, que es uno de los argumentos que se han dado por lo que no han avanzado estas investigaciones de los maxi procesos. Hay que recordar que también la Fiscalía y la nueva administración en la Fiscalía General de la República no tiene un año ni meses, ya van tres años, y a ver qué es lo que sucede. Otro de los puntos importantes, o ya si nos vamos a los datos, pues también recordarle que, por ejemplo, si nos trasladamos hacia el año 2013, esta empresa OHL en un periodo de solo 9 meses recibió de Pemex de refinación 2,398,427,000 pesos por 3 contratos, de acuerdo con la información que se alojó en el portal de obligaciones de transparencia. El primer contrato, y que fue, por cierto, el más costoso, fue de 1,016 millones de pesos. Lo recibió en abril de ese año, del 2013. 4 meses después, nada más,
luego de que Emilio Lozoya tomó posesión de Petróleos Mexicanos, es cuando recibe ese millonario contrato. Y bueno, pues también ya la historia, ya hemos visto qué ha pasado con la historia y qué pasa con este señor Emilio Lozoya y todo lo que realizó ahí como exdirector de Pemex, al grado de que pues sí está siendo procesado jurídicamente y penalmente por estos hechos, por corrupción. Para ese momento, regresándonos al 2013, en números ya la compañía española era una de las principales operadoras del sector privado en materia de infraestructura de transporte en el país. Esto debido pues al número de concesiones asignadas y los kilómetros administrados que le dio la administración de Enrique Peña Nieto a OHL, que también la convirtió, por cierto, en la compañía número 7 más grande del mundo en el sector de la infraestructura del transporte. Y es así como pues la historia poco a poco también, como hemos visto cómo la historia pues nos ha mostrado cómo esta empresa OHL pues estuvo sirviendo con cuchara grande a la mano del anterior gobierno. Sí, fueron años muy interesantes y para darles una muestra de cómo periodísticamente era complicado acceder a esta información y que también nos habla de qué tan cuidado estaba todo este entramado de OHL. Yo recuerdo un texto que publicamos en sinembargo.mx, un trabajo conjunto con las periodistas Alejandra Padilla, Lina Loe Flores y su servidora, porque dijimos, a ver, si OHL está siendo la consentida del gobierno de Peña Nieto, pues vamos a pedir los contratos para ver pues cuántas fueron licitaciones públicas, si se les debió entregar o no a esta empresa los contratos. Entonces nos metemos a hacer una cantidad así infinita de solicitudes de información. Y ya un mes después, cuando nos empezaron a caer las respuestas, pues salió con una sorpresa, porque nosotros le preguntamos a Pemex, le pedimos la totalidad de contratos que se le hubieran entregado a OHL de 2012 a 2013, que era el periodo de Enrique Peña Nieto. Pues bueno, pues le hicimos la solicitud, pero nos responde Pemex, el Pemex de ese entonces, en el que estaba enfrente Emilio Lozoya Austin, nos dice, sí, tengo los contratos con OHL, te los puedo dar, pero me tienes que pagar, ¿cuánto crees? 171,000 pesos por ese contrato. Pues ellos dijeron, es que es la impresión del documento, que eso y que aquello, entonces, y eso es algo que siguió ocurriendo. Todavía las dependencias federales siguen cobrando por dar ciertos contratos bajo la excusa de que cuesta, es un costo la impresión de esos documentos. Entonces, pues, lo que nos estaban cobrando por un solo contrato de OHL eran 171,522 pesos. Y lo que les contábamos en este texto del que les hablo es, si el ciudadano quiere enterarse al pie de la letra de un contrato que la Secretaría de Energía celebró con Grupo IGA, por ejemplo, ahí se tienen que pagar 27,000 pesos más 107 pesos por el gasto de envío. Entonces, es un texto que les recomiendo, ya es de 2016, o sea, ya llovió un ratito, pero sí nos habla de qué tan cuidado estuvo durante la administración de Peña ese tipo de contratos. Entonces, pues denle una revisada porque vale la pena. Además, voy a revisar qué también escribía en 2016. Pues ahí está, atiendan esa recomendación, también se lo vamos a pasar por el canal de Telegram y también esperemos ahí que nuestro compañero y amigo Ricardo, pues también les comparta la liga de estas notas que les acabamos y sobre todo de esta información que les acabamos de recopilar y de presentar para que poco a poco también se vaya empapando un poco de lo que ocurrió y pues de toda esta historia tan negra, más negra como el agujero que dicen que retrató este telescopio aquí en México. Vamos